Hola, mi nombre es Zaida Guzmán. A continuación voy a hablar de la importancia de las reacciones químicas en la industria, en especial de la fabricación del jabón, cuál fue el tema que escogimos. Los integrantes del grupo son Alex Montelegre, Fernán Suárez, Alexandra González, Rómulo Marín y quien les habla Zaida Guzmán. Entonces, el primer proceso para hacer el jabón se llama saponificación, el cual es la hidrólisis o catálisis básica de grasas y aceites para producir este. Los aceites vegetales y las grasas animales son triglicéridos, esteres de glicerina con ácidos grasos, esta primera columna. Y al ser tratados con una base fuerte, esta sería la base fuerte, llamada sosa hidróxido sódico, se saponifican, es decir, se produce el jabón más la glicerina. Acá podemos ver otra forma descriptiva de la saponificación en esta figura. Entonces, podemos decir que uno de los subproductos de esta saponificación es la glicerina, que es un alcohol, por eso también se le llama glicerol, más precisamente es un polialcohol. La glicerina es usada en la elaboración cosmética, en la elaboración de explosivos, en la industria militar, en la industria tabaquera y en la industria textil. Entonces, este sería el primer proceso para producir el jabón. A continuación, mis compañeros siguen con los siguientes subprocesos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra González y les voy a explicar el sangrado lavado del jabón, que es el paso siguiente a la saponificación que ya les explicó mi compañera Zaida. Entonces, como tal, la fase superior contiene el jabón y puede ocurrir tanto aceite como restos de alcalí. Estos deben expulsarse y para ello le añadimos una disolución saturada de cloruro de sodio al 25%. Esto lo que favorece es que el grano se compacte y que aumente la diferencia de densidad entre las fases, lo cual nos ayuda a realizar la separación total del jabón que flota sobre la disolución de glicerina de sosa que no ha reaccionado aún y del agua. Para esto les voy a mostrar un pequeño ejemplo de la elaboración del jabón, en donde podemos observar en la imagen, en esta parte, el éster sumado al hidróxido de sodio, lo cual nos da una sal y un alcohol. En este caso, para el ejemplo, estamos tomando un triglicérido formado por un ácido graso, que en este caso es un ácido palmítico, que es el que pueden observar acá, que sumado al hidróxido de sodio nos da un hexadecanoato de sodio más una glicerina. Esto nos forma un jabón. Si acá en este espacio cambiáramos el hidróxido de sodio por un hidróxido de potasio, obtendríamos un jabón líquido, ya que con el hidróxido de sodio vamos a obtener como tal un jabón sólido, duro. Entonces, para continuar, les voy a dejar con mi compañero Hernán, que nos va a terminar de explicar como tal el modelado del jabón. Que tengan una buena noche. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Suárez. Reviso en el proceso de elaboración de los jabones, en el proceso de moldeo, donde después de realizar el sangrado del jabón se pasa a otro recipiente en el cual se le pueden agregar diferentes características como pueden ser los perfumes, colorantes, productos medicinales, entre otros, siempre y cuando el líquido todavía se encuentre caliente. Ya después procede directamente a dejarlo en moldes, se deja enfriar y se corta en pedazos para un posterior proceso. Pero también tenemos que hablar acerca de la saponificación inicial, donde la saponificación se determina en convertir un cuerpo graso
caso en jabón, en lo cual se puede hacer tanto en frío como en caliente. Esa saponificación, ya después de realizado la parte de moldeo donde se le agregan los perfumes, las esencias o algo, de lo que quiera hacer la persona que lo esté elaborando, se debe tener en cuenta dos cosas. En la parte en frío es una elaboración más artesanal, en lo cual obviamente la temperatura es temperatura ambiente, la elaboración es mucho más lenta, es manual, el tiempo de secado es lento y su terminación va a ser mate, a diferencia de una saponificación en caliente que es a nivel industrial, en el cual está el líquido inicial por medio de la aplicación del sebo animal, lo que es la sosa o en este caso cuando es en frío la potasa, también donde se quieren jabones más blandos, que no sean tan rígidos como es en el caso de utilizar la sosa. Y la saponificación en caliente es por encima de los 200 grados, es muchísimo más rápido la elaboración, el secado es más rápido y su terminado es cristalino. Pero también después de dejar un secado tenemos una saponificación final, en el cual ya es purgado por completa la masa inicial y se da por nuevamente un calentamiento, en el cual se empieza a aplicar glicerina poco a poco, de tal manera que se pueda volver más homogénea y se pueda volver nuevamente fluida, y todo por medio de una agitación de 6 a 7 minutos. Entonces en esto consiste esta parte de moldeo y de saponificación, tanto inicial y final. Gracias. ¿Se oye? Hola, profesora Diana y compañeros. Nosotros, bueno, ya mis compañeros anteriores han explicado el proceso de fabricación del jabón. Es el proceso industrial que elegimos y básicamente vamos a hablar de unos aspectos, o el punto que yo voy a hablar es el impacto y las repercusiones medioambientales y económicas que tiene este proceso en particular, pues para toda la sociedad, para nosotros. Desde la antigüedad, el jabón ha estado presente en nuestra vida, en nuestra sociedad, desde muchos años atrás y en muchas culturas y civilizaciones. No es algo de hoy en día, no es un invento de la modernidad o posterior a la industrialización de la sociedad. Al contrario, ha sido algo que es inherente a nuestras culturas desde hace muchos tiempos. ¿Cuál es la diferencia? Que anterior al desarrollo de la industria, el hombre desarrollaba los jabones con elementos netamente naturales, que era lo que había a mano, con hierbas aromáticas, con de pronto tintes, pero todo natural. Y aceites, esos eran como los ingredientes básicos. Por lo tanto, el impacto hacia el medio ambiente era mínimo, o tal vez no lo había, porque no había elementos o compuestos químicos adicionales como los que conocemos hoy en día en nuestra cultura, en nuestra civilización, que sí impactan más negativamente que positivamente en el medio ambiente. Entonces, a lo largo del desarrollo de la cultura, de la civilización, el jabón ha hecho parte de nuestra vida en diferentes formas. El jabón para el cuerpo, los detergentes para la ropa, hoy en día los jabones líquidos, hace unos años hacia acá han impactado positivamente o han impactado muchísimo en el uso, algo que anteriormente no veíamos, sino todo era como en barras o en polvos. Hoy en día el líquido ha penetrado mucho el mercado y finalmente pues tenemos muchas presentaciones de jabón. Lo tenemos en polvo, en barras, en rolones, en líquidos, en geles, muchísimos usos. Incluso el jabón en la antigüedad pues era parte de lo que era el rito de limpieza, de higiene corporal de cada persona, de los que tenían, porque no todo el mundo tenía acceso al jabón y era de pronto un bien suntuario, pero era exclusivamente para la higiene. Hoy en día el jabón sigue teniendo el mismo uso, claro que sí, pero
ya es un bien que las marcas y la industrialización ha hecho que sea no un elemento sencillo, sino puede ser el más sencillo y económico, pero también puede ser muy fino y costoso, según sus elementos, sus ingredientes con los que fue preparado o fabricado. Y ya no es, digamos, exclusivo de ciertas personas, sino absolutamente de la mayoría de los niveles de la sociedad, por más humilde o pobre que se sea. También hay que tener en cuenta que hoy en día se puede regalar el jabón y no es ningún insulto, como tal vez sí lo era en la antigüedad, que regalar un jabón antes era pues como, oiga, ¿por qué me va a regalar un jabón? ¿Qué le pasa? Hoy en día puede ser parte de un buen regalo y un bonito regalo. Esa ha sido como la evolución de lo que es el jabón, y más hoy en día, pues con esta situación que tenemos de pandemia, el jabón es un elemento ya indispensable incluso para cargarlo fuera de nuestras casas y llevarlo a donde estemos y que nos proteja. Eh, Vamos a hablar de unos puntos específicos a nivel ambiental en estas repercusiones que tiene la fabricación del jabón. Es la biodegradabilidad, la eutrofización, ¿qué será ese término? Es muy raro, la verdad, yo hasta ahora lo escucho, pero voy a tratar de explicarlo. Blanqueadores, antibacteriales e envasado. Y luego, después de estos temas, miramos la parte económica, el impacto económico. Empecemos con la biodegradabilidad. Los jabones usan elementos tensoactivos o tensioactivos. Se pueden encontrar de las dos formas. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es eso, más bien? También se le llama un surfactante, y eso viene de una palabra anglicana o en inglés que tiene su origen, que es simplemente un agente que ejerce en las superficies, que actúa sobre las superficies, pero ¿qué hace exactamente? Son sustancias que disminuyen la tensión superficial de un líquido o la acción entre dos líquidos. ¿Y entonces eso qué es? O sea, sigo como igual. Pues miren, básicamente un tensoactivo, un elemento de los que incluye el uso del jabón en la fabricación, si influye en la tensión superficial del agua, hablando de los ríos, hablando de un desecho de la fabricación, pues muy seguramente, si no es soluble con el agua, ese tensoactivo va a causar un impacto ambiental negativo. Y eso es lo que sucede porque de lo que está en la imagen proyectado, dice que los tensoactivos son aniónicos, catiónicos, anfotéricos o no iónicos. Y cada uno pues es un grupo diferente. Dice que, o lo que leímos, lo que averiguamos sobre esto, los que usan en la fabricación del jabón son los aniónicos. Y estos son los que causan, digamos, son los más eficientes y los más baratos en la fabricación. Pero dentro de ellos están los carboxilatos y los fosfatos, que son los que ocasionan un mayor impacto porque no son solubles en el agua. Ya vamos a hablar un poquito de estos dos términos. De los grupos que tenemos aquí, los catiónicos, los anfotéricos y los no iónicos, digamos que todos tienen su efecto, pero algunos dentro de los grupos o dentro de esta clasificación, algunos tienen elementos que pueden llegar a ser solubles en el agua y no causarían un impacto tan negativo como el que vemos, como el que hay cuando encontramos aguas contaminadas con residuos de la fabricación del jabón. ¿Qué es la eutrofización? O sea, lo anterior nos lleva a este término. Es el exceso de nutrientes en el agua, especialmente nitrógeno y fósforo, como resultado de la actividad humana. Porque eutrofización también hay de manera natural en erupciones volcánicas, incluso en quemas, en incendios forestales. Se produce eso, pero entonces uno diría, ¿por qué exceso de nutrientes en el agua? ¿Por qué un exceso de nutrientes va a ser contaminante o va a ser malo? Pues resulta que depende de los nutrientes, en este caso nitrógeno y fósforo. El fósforo es el que más nos interesa en este caso y es el que más afecta porque su exceso va a ocasionar un desbalance en el medio ambiente y eso lo hace a través de fosfatos, fosfonatos y
percarboxilatos. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Como estamos hablando de química específicamente, quiero que vean en la imagen a la izquierda cómo se conforma un fosfato, en el medio y a la derecha cómo es un fosfonato y la estructura de un carboxilato en la parte inferior. Básicamente es un átomo de fósforo rodeado por 4 átomos de oxígeno, pero que tienen 3 cargas negativas. Es lo que vemos en el caso del fosfato, en la parte izquierda. Ahora, ¿qué es un fosfato? Son sales o ésteres del ácido fosfórico, es decir, del H3PO4. La mayoría son insolubles en agua, excepto los que tienen sodio, potasio y amonio. Entonces, ahí depende mucho de qué utilicen en la fabricación del jabón para generar un impacto negativo en el medio ambiente. Los fosfonatos son sales o ésteres, pero del ácido fosforoso, H3PO3. Recuerden la diferencia con el anterior. Y estos sí son altamente solubles en agua, es decir que su impacto es negativo, es menor, pero lo hay. Los percarboxilatos es un producto de reacción entre un ácido orgánico y un ion metálico. Los alcalinos son solubles en agua, pero los de metales no alcalinos no son solubles en agua. Y esto es lo que sucede, o sea, imagínense todos estos ingredientes que tenemos aquí, estos 3 que hemos hablado, los fosfatos, fosfonatos y los carboxilatos o percarboxilatos. Todo esto revuelto ya genera de por sí un impacto negativo en el medio ambiente. Le estamos agregando, sí, nutrientes, pero en exceso y además con las reacciones químicas que conlleva esto durante el proceso de fabricación, muy seguramente no se van a degradar en el medio ambiente. Bueno, algo que se me olvidó contarles de los tensoactivos es que hay tensoactivos que son biodegradables, pero eso sucede si ese ingrediente, ese elemento del tensoactivo, después de 28 días, pierde el 90% de su capacidad de influir sobre la tensión, la superficie de ese líquido, en este caso del agua. En ese caso, simplemente se vuelve soluble y ya se considera biodegradable. Los detergentes y jabones que tienen estos elementos, pues muy seguramente sí son biodegradables y son amigables con el medio ambiente, pero no son completamente ecológicos como a veces nos venden la idea. Los blanqueadores es otro punto. ¿Qué son los blanqueadores? Generan sustancias organocloradas. Entonces, ya cuando uno le dice cloro, uy, la cosa es como pesada. Y esas sustancias son dioxinas y furanos. Entonces uno dice, ¿y qué son dioxinas y furanos? Una dioxina son compuestos químicos que se producen a partir de la combustión que emplean al cloro. O sea que esto ya genera algo tóxico. A esto le llaman la docena sucia, a las dioxinas, y ellos causan problemas ambientales graves y problemas de salud y sanitarios para las comunidades que viven alrededor de fuentes hídricas que han recogido estos desechos. Esto es a nivel, digámoslo, las dioxinas se producen a nivel local, pero se pueden hallar en todo el mundo y ya les voy a mostrar por qué. Y los furanos son compuestos orgánicos heterocíclicos aromáticos de 5 miembros que incluyen un átomo de oxígeno. Es en sí un líquido incoloro, inflamable, volátil, tóxico y además cancerígeno. Entonces imagínense nomás lo que tenemos aquí con los blanqueadores, que también hacen parte del proceso de fabricación del jabón. Yo les decía que la producción de dioxinas y furanos es local, pero miren esta imagen y se van a encontrar alrededor del mundo, porque las fuentes hídricas sirven para la producción agrícola, para el ganado, la ganadería, para el cuidado de animales, la producción avícola, alimentos, frutas, verduras, el campo, la agricultura. Por lo tanto, llegan al consumo humano, o sea, toda la vuelta. Y se han hallado residuos de dioxinas y furanos en los alimentos transformados ya para el consumo humano, de los cuales les acabo de hablar. Como les decía, esto es altamente tóxico
y genera problemas de salud para las comunidades que viven alrededor. El otro tema son los antibacteriales. En sí el antibacterial es un compuesto que mata o hace más lento el crecimiento de bacterias. Su principio activo es el alcohol. Este en sí no genera una contaminación, pero sí afecta la flora bacteriana que está en el agua. O sea, si mata bacterias buenas, también mata bacterias. Si mata bacterias malas, también mata bacterias buenas. Por lo tanto, tiene un impacto negativo en menor escala, pero lo tiene. Recuerden que las bacterias son el medio de transporte de los virus. Por eso dicen que el antibacterial es efectivo para matar un virus y una bacteria. Pero en sí lo que ataca y lo que destruye es la bacteria, porque el virus es el que se adhiere a la bacteria y así se transporta y se puede multiplicar tan fácilmente. Entonces, si le quitamos el medio de transporte, desaparece el virus. Ese sería el principio del antibacterial, y en este caso de la fabricación del jabón, pues no tiene un impacto ambiental negativo, pero sí mata las bacterias que están en el agua, y esas bacterias se necesitan también. ¿Qué otro impacto hay? Otra repercusión, el envasado. Recuerden que el jabón no es solo el producto como tal, se necesita empacar en algún recipiente. Entonces, hay recipientes plásticos, la gran mayoría, sí, hay de cartón o de papel, pero también hay plásticos que ya después no se pueden transformar o separar, entonces se impide o se evita el reciclaje. En este caso, del uso del jabón, y más hoy que está de moda líquido, requiere muchos empaques como los que vemos, que lleva una botella, que lleva una pasta, una tapa, que lleva una manguerita, y son plásticos diferentes, más la etiqueta. Eso incluye 3 plásticos diferentes y eso hace muy difícil el reciclaje y la reutilización, porque esos plásticos no se pueden separar fácilmente. Entonces hay un impacto negativo. Y los económicos, llegamos a los económicos. De aquí, en los económicos, pues, él afecta el turismo, es decir, el producto, la fabricación del producto del jabón afecta el turismo. Hace que las áreas pierdan valor, áreas donde hay fuentes hídricas alrededor, cuando se han deteriorado y se han dañado, esas áreas pierden valor. La producción piscícola, la navegabilidad, y afecta también la salud humana con enfermedades y problemas respiratorios y sanitarios. Pero más que eso, quiero hablar y mostrarles aquí la parte de la huella de carbono. Y es que si bien afecta a todas estas industrias y estos aspectos que yo les he dicho, la producción de jabón, la huella de carbono es algo que se está midiendo más o menos desde el 2007 para acá, y es un indicador de la producción de gases de efecto invernadero, y lo producen todos, una persona, un producto, una empresa, un conjunto de productos, y se mide qué tanto producen esos. Eso se mide en toneladas de CO2, por eso se llama carbono. Pero realmente es la emisión de todos estos gases de efecto invernadero lo que conlleva la huella de carbono. Y la idea es que en la producción del jabón, pues obviamente hay un impacto tremendo, porque lo que producen, es decir, la huella de carbono y el indicador, el ideal es que sea neutro. Es decir, que lo mismo que yo produzca en emisiones o en toneladas de CO2, lo compense al medio ambiente. No en dinero, no dando dinero, sino más bien con acciones, sembrar árboles, reforestar zonas que están en peligro de erosión, cuidar las fuentes hídricas, y bueno, con dinero para invertir en programas que realmente ejecuten la protección al medio ambiente. Entonces ahí es donde viene la importancia de esa huella de carbono. Y nosotros desde la casa, como personas y como hogares, nuestro hogar es una empresa que genera unas emisiones de huella de carbono. Tenemos que tomar la conciencia para poder reducir esa huella de carbono y ojalá tener un carbono neutro. Es decir, lo mismo que genero en residuos es lo mismo que yo voy a compensarle al medio ambiente con ir, no sé, una vez al mes o una vez cada 6 meses, ir a sembrar árboles o donar dinero a las ONGs que realmente destinan esos recursos para cuidar el medio ambiente y recuperar fuentes hídricas, cuidar el agua, comprar jabones naturales. Miren que en la antigüedad empezamos con jabones naturales,
Hoy en día tenemos productos químicos sintetizados, sintéticos, y ya estamos volviendo a lo natural otra vez. Hay una fuerte tendencia, solo que es un poco más costoso de pronto esa producción hoy en día, pero estamos generando ese impacto, esa conciencia de todo el impacto que generan algo tan sencillo como el jabón, que es un producto que utilizamos. Ya con esta reflexión y estos temas, doy paso a mi siguiente compañero para el siguiente tema. Muchísimas gracias, profesora y compañeros. Buenas noches, mi nombre es Rómulo Marín. En este momento voy a explicarles qué variables o factores debemos controlar durante la formulación o durante la fabricación del jabón. Pues ya el proceso lo explicaron mis compañeros. En este momento entonces vamos a ser muy puntuales y les vamos a decir les voy a contar que el primer factor que debemos controlar es la cantidad de soda cáustica que vamos a adicionar a nuestro proceso. ¿Por qué? Debemos ser muy cuidadosos con esto porque influye de dos maneras. Uno es que si nos excedemos con la cantidad de soda cáustica, vamos a causar daños en la piel de las personas que usen el jabón, ¿sí? Enrojecimiento, irritaciones, bueno, cosas como esas. Pero si no controlamos adecuadamente eso y en lugar de poner demasiada o la adecuada ponemos muy poca, el proceso de saponificación no se va a llevar a cabo. O sea, esto quiere decir que el sebo y la grasa no se van a alcanzar a fragmentar, ¿sí? Por ende, pues vamos a tener un jabón de una calidad muy baja que va a deteriorarse y va a comenzar a tener un estado de descomposición. Otro factor muy importante que se debe controlar es la temperatura. La temperatura se debe controlar muy bien, puesto que influye de manera directa en el producto. La variable de temperatura que se debe tener especial atención a controlar muy bien, es porque si la temperatura se sobrepasa en el punto en el cual el ácido graso se descompone, la reacción podría no ser reversible y pues afecta de manera grande nuestro producto final. Además, en el caso de la mezcla etanoica, podría evaporarse el etanol de tal forma que la reacción no se llevaría a cabo para clarificar el jabón. Entonces se observa que la temperatura es un factor importantísimo durante la fabricación, durante el proceso de fabricación. Bueno, hablando ahora un poco del tema de un rendimiento en la formulación para hacer el producto, el jabón, citamos un ejemplo, es la fabricación de jabón con base sebo y aceites, ¿sí? Una mezcla de esas dos cosas. Entonces tenemos que podemos revisando información, encontramos que al mezclarse sebo y aceite se obtiene un tiempo, el tiempo de saponificación disminuye si tú aumentas la cantidad de aceite en la mezcla del sebo. Entonces podemos obtener mezclas de 95-5, 90-10, 85-15, y dentro de lo que se puede investigar, la mezcla más idónea sería 85% de sebo, 15% de aceite. Eso hace que los tiempos de saponificación disminuyeran.